esa segunda opción. Claro. O sea, la gente del sector alto en el Perú, no de hoy, sino de toda la vida, te puedo hablar desde mi generación, está tomada por la música en inglés. Claro. Y si fuera música en español, en alguna época la salsa dura tuvo un lugar, y luego toda la movida baladística, pues, ¿no? Incluso, por ejemplo, un grupo como, ¿cómo se llaman estos mexicanos que vinieron hace poco? Que básicamente cantan baladas. No me acuerdo. Pero digo, la chicha ha sido, no se olviden, materia de un repudio sistemático durante décadas, ¿no? Y que ahora, quizá en nombre del respeto a la diferencia, o la inclusión de las minorías, o la democratización forzada, ¿no? Casi por decreto o por moda, hace que la gente no se manifieste en contra, pero de ahí a que exista un culto, ¿no?, en el sector juvenil alto respecto a la música chicha, no lo veo. Yo lo he notado personalmente en nuevos sectores medios, nuevos sectores altos, ¿no?, los que hoy llaman a veces emprendedores o hijos de emprendedores, que escuchan, pero casi con roche, vale decir, ya cuando se fueron todos los patas y se juntan con los papás, los abuelos, y corre la chicha, y hay una especie de nostalgia por lo lejano, por los orígenes. De repente ahí se da el ambiente adecuado. Pero la música chicha tú vas a tener que imaginarla En polladas, en pueblos jóvenes, o qué sé yo, eventualmente en algunas zonas donde lo provincial tenga un posicionamiento, una presencia más fuerte. Claro. Y Siéntate. ¿Y cómo se podría explicar? O sea, creo que se podría explicar, ¿no?, a partir de eso, a partir como que de esa vergüenza de que se consuma más, por ejemplo, la cumbia extranjera que la cumbia peruana, ¿no? Bueno, es un fenómeno que puede ser explicado a partir de lo que se ha dado en llamar el colonialismo, ¿no?, de nuestra cultura. O sea, la música chicha se empieza a escuchar en el Perú a partir de dos factores, o de dos. Uno la escucha de esa misma música chicha por colonias peruanas en el extranjero. Por ejemplo, en Madrid iba a Chacalón y olvídate, la rompía. O por el lado de una reformulación de ese mismo género en Argentina. Entonces ya vienen grupos más blanqueados, ¿no?, de gente con otra presencia, ¿no?, que aunque venda aceite de culebra, parecen estar más cercanos al mundo moderno, urbano, contemporáneo. La chicha creo que ha sido vista y sigue siéndolo, quizá en menor medida, pero sigue siendo entendida como parte de la migración andina, ¿no?, del desborde popular y todo este rollo. ¿Y la música chicha se ha desarrollado a lo largo de su historia? O sea, ¿se ha adaptado a las demandas del público? Pero creo que se ha adaptado como es justo que lo haya hecho a las demandas de su público, ¿no? Si ustedes leen, por ejemplo, los textos de Arellano, podrán encontrar ahí un perfil del personaje que no se quiere parecer al blanco pituco, que no se quiere parecer digamos, a la gente de Asia, y que está construyendo una especie de ciudad paralela, ¿no?, una realidad paralela, una Lima distinta, que es la Lima de Gamarra, que es la Lima de los Olivos, que es la Lima de los Conos, ¿no? Yo el otro día conversaba con el administrador de una cevichería en Barranco, no sé si han ido al muelle, y este pata me decía que, yo le pregunté, ¿qué tan cierto es que en las polladas haya obligatoriamente bronca? Y él me dijo algo increíble, me dijo, es imposible que no haya bronca. Claro. ¿Y por qué? Lo más interesante que él da. Bueno, mira, me dijo, como entenderás, no va cualquiera. Vamos nosotros, me dijo, vamos la gente del sector. Y la mayoría de esos nosotros, o nunca salió de ahí, o si ha salido, tiene una historia triste, más o menos guardada.
básico es que conforme avance la alcoholización y la propia música te recuerde tu historia, lo más probable es que cualquiera sea responsable de la falta de cualquiera. Y entonces ahí tienes todo un entorno, pues, en donde los propios textos se acogen a la resistencia que esta gente sufrió en la capital, a los esfuerzos que han tenido que desarrollar, al mérito que supone su crecimiento. Dime tú, ¿qué te va a decir eso a ti? Pues, ¿viste? No te pases. Claro. Salvo que te lo cantaran en inglés y en ritmo de hip hop y de repente te la comes. Pero es castellano y es paradójicamente un elemento que segmenta, ¿no? Que distancia. Y en tal sentido, entonces, si uno va a las discotecas de Los Olivos, te darás cuenta, ¿no? que los accesos de la gente, que las expectativas de la gente y los gustos, ¿no? apuntan por otro lado. Por eso digo, ese sector AB que ustedes están rastreando, creo que sería anómalo, no digamos anormal, pero es anómalo, es excepcional, es atípico, porque no es bienvenido entre la cultura de recibo. Claro. ¿No? Si tú llegas al sector AB siendo el sector CD, la tendencia a acoplarte o a asimilarte o a adaptarte casi como una medida darwiniana a ese mundo es casi obligada. Puede que establezcas tú diferencias entre el sector AB de gente adulta que se niega a abandonar, ¿no? sus prácticas y sus usos de antaño, y el sector AB juvenil que de repente ya corre tabla, pues que de repente ya estudió en el Marcan o en el Villa María, que de repente le han hecho bullying por no ser de ahí y está esforzándose por serlo, o está atendido en el psicoanalista porque todavía tiene traumas por el rechazo. Entonces, por eso te digo, no veo muy factible la idea que en el sector AB encuentre gente. Si encuentras, que sean 1000 o 2000, no es nada. Claro, y si le consumen en las discotecas porque las ponen es más por una moda, ¿no? Claro, porque además tiene un toque exótico, pues, ¿no? O sea, es una manera de no sé, imagínate, de reivindicar a un sector o de recuperar parte de una identidad que no tenemos. Por ejemplo, un fenómeno parecido ocurrió no con la música chicha, sino con la música andina propiamente dicha, y con la música negroide en la época del gobierno de Velasco, en donde no había gente de la Católica, de San Marcos, de donde fuera, que no se juergueara en una peña en la Rica Vicky, donde si salías a las 3 de la mañana era altamente probable que te cuadraran. Entonces, claro, ya se empezó a formar todo un circuito de seguridad, ¿no? Para que la gente se sintiera en un ambiente democrático, pero igual habían peñas en el centro de Lima, sobre todo, que eran básicamente que se articulaban en torno a la presencia andina. Y la gente escuchaba música en quechua y rescataba el charango, etcétera, etcétera. ¿Quién es el único abanderado de eso? Ahorita, Quequesana, quizá. Pero en la medida en que ha hecho fusión. Claro. Pero así nomás puro, ¿no? La gente no se come la zampoña, no se come la quena, porque remite a un mundo que puede ser viable, quizá, o en definitiva, cuando tú estás allá. Estás en Ayacucho, en Cusco, estás chupando, que venga la música que venga. Total, ¿no? Es parte de la juerga. Claro. Pero si vamos a hablar de Lima, de un limeño en Lima, no lo creo. ¿Y sabes cómo ha sido el desarrollo de las estrategias de marketing, en general de los chicha en los últimos años? O sea, ¿cómo han tratado de penetrar el mercado, ¿no? De abrirse a nuevos mercados? Bueno, lo que pasa es que yo diría que más que iniciativa de ellos, es un poco el gran capital que busca nuevos nichos, ¿no? Entonces tú ves, incluso la televisión incluye historias, ¿no? Historias de cantantes, teleseries de cantantes vernaculares, o de repente, no sé, pues programas cómicos, ¿no? Había un programa ahí que era verdaderamente chicha, los cómicos de la calle, no sé cómo se llamaba, en Canal 4 o Canal 5, que mereció el repudio, pues, de todo el sector acomodado, porque eran cosas vulgares. Pero la primera fase del reality, con Laura Bozzo, con Mónica Ceballos, con María Teresa Bracci, también metió un poco la chicha, no en clave musical,
sino en la clave de las costumbres y los hábitos de determinados sectores olvidados, ajenos, ¿no? Entonces, yo creo que esto ha hecho que en determinado momento, por ejemplo, Tongo se presente en una entrevista con Jaime Bailey, cuando Jaime Bailey le dice duramente, oye Tongo, pero tú no crees que cuando a ti te contratan en Asia para un matrimonio, eres el bufón de la corte? Y Tongo le dice, puede ser, pero a las 2 o 3 de la mañana siempre me liga con una guinguita. Entonces tú dices, no, estás contando. ¿No? Si de cierta perspectiva a ti te están comprando, como la industria norteamericana compra a los grupos de rap y los pone en el Grammy, pero los compra a condición de que sigan conservando la estética lumpen, ¿no? Full bling bling, ¿no? Cuerpos hercúleos, expresidiarios, los compra así. Esos patas cobran millones de dólares por seguir pareciendo marginales, solo que están en un ámbito de gringos para gringos. Ya bueno, esa sería un poco la lógica que manejaba Bailey, donde le dice, a ti te están comprando, se están burlando de ti, y el pata dice, ¿qué me importa? Yo cobro y me levanto a alguien. Ya, ¿entiendes? O sea, hay que verlo. Yo siempre decía en clase, siempre hay otra manera de mirar, ¿no? Siempre hay otra manera de registrar las cosas. Y gente que diría, ¿cómo? A la pregunta, ¿cómo te explicas que Obama sea presidente de Norteamérica? ¿No? La gente dice, dicen que Castro dijo, Fidel Castro, dijo hace, no sé, pues cuando reventó la Revolución Cubana, el mundo cambiará cuando el Papa sea latinoamericano y el presidente norteamericano sea negro. Espectacular. O sea, dicho en esa época, diría inexistente. Hoy día lo es. Claro, entonces Obama es casi un blanco con pinta de negro, pero igual es negro, ¿no? Y el Papa es un argentino, hincha del, no sé, el Rosario Central, San Lorenzo Almagro, no sé, y el Pata está intentando manejar una propuesta un poco más light respecto a temas duros como homosexualidad, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, el cambio nunca es el que uno desea, pues no, el cambio entra de los modos más diversos y a veces se camufla como una especie de sometimiento al poderoso. Pero no son pocos los autores que dicen, no se trata de luchar contra el poderoso con las armas del poderoso, ¿no? Foucault decía, si un homosexual quiere meterse en el mundo real, no tendrá que ponerse la vincha, ¿no? Podría parecer un heterosexual clásico y después ver cómo minar por dentro el asunto, ¿no? Subvertirlo. Claro. Eso es difícil que ocurra con la música chicha porque la industria capitalina musical es recontra occidental y lo va a hacer hasta próximo aviso, ¿no? Una de las razones por las que a mí me parecen los grupos de rock peruanos nunca van a pasar determinado techo es que quieren hacer lo que hacen mucho mejor los grupos mexicanos. Maná era el grupo que les decía. Maná tiene toda una cantidad de seguidoras, más que seguidores, que mueren y lloran, pero es porque Maná hace temas románticos, nostálgicos en castellano, pues, ¿no? De alguna manera es el relevo de los baladistas, ¿no? La tristeza o la nostalgia de la música chicha es para la gente que ha vivido esa historia, ¿no? Y esa es una historia que mucha gente de ese mundo, cuando consigue romper con el techo, ya no quiere recordarlo. Es lo que yo he llamado el Alzheimer de clase. Cuando tú cambias de clase, borras las marcas, o intentas hacerlo, ¿no? Porque el mundo que te recibe no te puede recibir con esos, ¿no? Con esos lastres, digamos, con esa mochila, ¿no? Pretende de ti que arranques de cero. Claro. Entonces, se puede entender los contenidos de las letras, ¿no? Y esos como factores que expliquen el éxito de unas bandas y no de otras, ¿no? Sí, de todas maneras. De todas maneras, ¿no? Mira, pasa a otro terreno. Pues, no sé, pues Soda Stereo, que se escucha como el clásico por excelencia del rock latinoamericano, le cantaba al Buenos Aires de los 80, pues a ese Buenos Aires le cantaba, ¿no? Claro. Y además Soda Stereo lo confesó el finado, ¿cómo se llama este hombre? Cerati. Él confesaba que su gran frustración era no haber conseguido entrar en el mercado inglés.
él cantaba música en español, pero muy marcada, ¿no? por una estilística, por una estética muy elaborada, que era del rock inglés, sobre todo, ¿no? Ya no sabes qué preguntar, tío. Ya te dije todo, pues ya, ¿qué quieres? Es que no sobre los medios de distribución. Ya, ¿qué? Los canales. ¿Cómo es que se comercia la música? O sea, ¿cómo es que se busca la rentabilidad? ¿A través de los conciertos o a través de la venta? Eso, mira, ¿sabes quién te explica eso perfectamente? Y que tiene su página web y además es un activista de esta movida, es Elliot Tupac. Elliot Tupac te explica todo, porque Elliot Tupac ha estado en la oleada del crecimiento de la música chicha. ¿Por qué? Porque él fue el autor, el diseñador por excelencia de los carteles de los conciertos. Y el tío confesó, una vez que lo invitamos justamente con Jaime Bailón acá, confesó que él lo que hacía era irse a la Plaza Unión, compraba revistas viejas, Life sobre todo, revistas norteamericanas viejas, y tenía su álbum, sus cuadernos, llenos de letras cortadas. En principio él hacía letrerificación nada más, litografía. Y después decide manejar unos colores que para alguna gente son los colores del Ande, pero él dice que no tiene nada que ver, ¿no? Son colores iridiscentes, son colores fuertes, que son los que quizá priman, ¿no? En una cierta estética andina, pero ya instalada en la capital, ¿no? En verdad tú ves, hay unos naranjas, unos amarillos y unos verdes, que a mí por lo menos me remitieron, y escribí un texto para este evento, a una especie de semaforización de la ciudad, ¿no? Las cosas son o un rojo tirado para el anaranjado, o un amarillo tirado, ¿no? Ya casi a la bilis, ¿no? O un verde limón estridente. Esos contrastes cromáticos que los ves quizá en los danzantes de tijeras, ¿no? O que los ves en las polleras de las tías en el Cusco, o que lo ves en algún espectro de la artesanía, no la que se hizo originalmente, sino la que se hace hoy para el turista. Claro. ¿Yapa? ¿Y el futuro de la chicha lo ve quedándose en los sectores en que está o migrando a otros sectores económicos más altos? Mira, tú puedes escuchar en algunos temas de salsa algunas cosas que parecen tomadas de la chicha, una cierta guitarra, ¿no? Hay algunos temas, una cierta guitarra, o por ejemplo puedes escuchar en un tema de Led Zeppelin, creo que es la canción del inmigrante o no sé cuál es, en donde hay un sonido que saca Jimmy Page con la guitarra que es un charango total. Entonces yo no sé si es la música toda la que va a migrar, o como va a ocurrir que la música más exitosa va a capturar, ¿no? Claro. Es un poco lo que a su manera me parece quiere hacer Lucho Quequesana también. Ya pues. ¿Ok? Gracias. Profesor, estoy llevando el curso